Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos. Pues hoy quisiera tocar un punto muy bonito, un tema precioso, un tema mariológico, en el cual vamos a ver cómo María es el arca de la nueva alianza. María es el cumplimiento de lo que era la figura en el Antiguo Testamento, el arca de la alianza. Y vamos a tratar de desgranar esa tipología. Pero en primer lugar, me gustaría aclarar que es una tipología. Una tipología se explica o se refiere como al estudio de diversos temas, sucesos, personas u objetos del Antiguo Testamento que son considerados como una sombra o imagen de lo que estaba por venir. Y ese arca de la alianza del Nuevo Testamento, según la teología cristiana, pues era la sombra de lo que iba a venir, que es María, ¿verdad? Y me gustaría explicar ese tema de una manera breve y al mismo tiempo concisa, ¿verdad? La Biblia nos muestra la importancia de María en la historia de la salvación. La historia de la salvación no podría darse sin la figura de María. No es que María nos trajo la salvación en el sentido de que María no fue la que se sacrificó en la cruz, pero sí es un componente, ¿verdad?, muy importante. Es la que nos trajo la salvación, nos trajo a Jesús. Y al igual que nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos dos nos trajeron la perdición. En el Nuevo Testamento, en el cumplimiento de la palabra de Dios, es Jesús y María delante de ese árbol que es la cruz, la que nos trae la salvación. Y queremos presentar a María como el arca de la nueva alianza, un cumplimiento de la prefiguración del arca del Antiguo Testamento. Jesús, en el Nuevo Testamento, San Pablo lo llama el nuevo Adán. También podemos considerarlo como el nuevo Moisés, quien trajo un nuevo éxodo. Éxodo significa salida, ¿verdad? O viaje. Moisés llevó a cabo el éxodo de Egipto a la tierra prometida. Y Jesús, el éxodo de esta tierra al paraíso en el cielo. Todo el Nuevo Testamento y todo el Antiguo, todos señalan a Cristo. No podemos desdibujar la Sagrada Escritura en cualquiera de los dos pactos sin tener en cuenta y en mente a Cristo. Moisés también era esa figura, ¿verdad?, de aquel que debía de venir. Pues así como el arca de la alianza fue clave por la cual Dios guió a los israelitas a la tierra prometida, María también es un elemento esencial en la historia del nuevo éxodo que nos trajo Jesús en nuestro peregrinaje aquí en la tierra hacia la tierra prometida, que es el cielo, el paraíso, ¿verdad?, a donde tú y yo queremos ir, ¿verdad? Recordemos que después de ser liberados de la esclavitud de Egipto y dar Moisés los 10 mandamientos, el Señor pidió a Moisés y a su pueblo construir un santuario, que también se llamaba la tienda del encuentro. Y dentro de este un arca, o un cofre, ¿verdad?, de un tamaño considerable, sobre el cual Dios mismo
habitaría en medio de ellos. Así que podemos ver el arca, ¿verdad? El arca era lo siguiente, fíjense. El arca era el lugar donde Dios habitaba en la tierra. Eso lo puedes leer en Éxodo capítulo 25, versículo 22. El cofre o arca se encontraban las tablas de los 10 mandamientos. También se encontraba el maná y también la vara de Aarón. María, el nuevo arca del nuevo pacto. Podemos ver por un lado las tablas de la ley. Jesús era el verbo, ¿verdad? Por otro lado, el antiguo arca que contenía el maná. Jesús es el nuevo maná, el pan vivo bajado del cielo. Ya no es un pan perecedero, sino que es un pan que prefigura la Eucaristía en la iglesia. Por último, la vara de Aarón, ¿verdad? Autoridad del sumo sacerdote en el antiguo pacto. ¿Quién es el sumo sacerdote en el nuevo? Cristo. Vean cómo esas tres figuras del Antiguo Testamento pues serán cumplimiento en el nuevo. El arca estaba hecha de madera de acacia, que era una madera incorruptible, según la traducción griega y la tradición judía. Podemos leerlo en Éxodo capítulo 25, versículo 10. El arca estaba cubierta completamente de oro para representar la santidad absoluta de Dios. Y el arca, pues, estaba donde la nube de la gloria de Dios, pues, descendía, ¿verdad? Era el lugar, el arca era el lugar donde esa nube o esa presencia de Dios, pues, descendía. Éxodo capítulo 40, versículo 34. Vean cómo la Sagrada Escritura pues nos muestra que el arca era el lugar donde Dios se manifestaba. Ya en la tierra prometida, el rey David decide trasladar ese arca a Jerusalén, al templo, ¿verdad? Allí donde fue construido el templo. Aquí se da un evento muy importante para los judíos. David recibe el arca de la alianza con danza y con júbilo. Eso lo podemos ver en 2 de Samuel, en el capítulo 6. Recordemos también que después de la deportación a Babilonia y la destrucción del templo, el arca se pierde completamente de vista y desde entonces pues no ha sido encontrada. Podemos ver en el segundo libro de Macabeos que nos dice que el profeta Jeremías escondió el arca e hizo una profecía. El arca no volvería a encontrarse hasta que la gloria de Dios volviera a aparecer en la nube. Segunda de Macabeos, capítulo 2, versículos del 4 al 8. Por eso te recomiendo, hermano, de anotar estos versículos para que puedas darle lectura tranquilamente y ver esos versículos y el significado en todo este tema de María como el arca de la nueva alianza. Y esa profecía, pues, se cumple en María, el nuevo arca, ¿verdad? El arca del nuevo pacto. En su evangelio, San Lucas presenta a María como el cumplimiento y la reaparición de esa arca de la alianza, con el lenguaje que el evangelista utiliza. María pasa a ser el lugar donde Dios habita. Vamos a ver la comparación entre varios pasajes del Antiguo Testamento y el Evangelio según San Lucas.
para que luego nuestros hermanos protestantes, nuestros hermanos evangélicos, pues no digan que son cosas inventadas por nosotros. San Lucas, fíjense qué interesante, casi copia el versículo del Éxodo textualmente, excepto que intercambia la palabra nube por el Espíritu Santo y a María por el santuario que contiene el arca. Fíjense qué interesante lo que dice Éxodo capítulo 40, versículo 3 y 34 y 35. Vamos a ver lo que dice Éxodo y luego lo vamos a comparar con lo que dice San Lucas. Dice Éxodo capítulo 40. La nube descendió sobre la tierra del encuentro, donde estaba el arca, y la gloria de Yahvé cubrió con su sombra la morada. Y San Lucas escribió lo siguiente, en Lucas capítulo 1, versículo 35. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La misma palabra utilizada en griego, episkiazo, que es el significado de sombra, ¿verdad? Esa sombra del antiguo pacto que cubría el arca es la misma sombra que cubrió a María. En segundo lugar, podemos leer también en segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 2, donde dice el Antiguo Testamento: David se puso de pie y fue a los cerros de Judá para traer el arca del Señor. Podemos ver ese paralelo en Lucas capítulo 1, versículo 39, donde María se puso de pie y fue a los cerros de Judá, casualmente, a visitar a Isabel. El evangelista también utiliza, ¿verdad?, ese episodio del rey David para darnos a entender que está haciendo una comparación continua, presentando a María como el arca de la alianza, la nueva arca de la alianza. Leamos 2 de Samuel capítulo 6, versículo 9. David admite también que es indigno de estar ante ese arca, ¿verdad?, ante un cajón de madera. Y dice: ¿cómo puede el arca de Yahvé venir a mi casa? Si vemos el paralelo en el Nuevo Testamento, San Lucas capítulo 1, versículo 43, Isabel también admite que es indigna ante María. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Otro punto, otro paralelo, podemos leer igualmente en 2 de Samuel capítulo 6, versículos 15 y 16. Dice: David saltó de alegría al ver el arca, ¿verdad?, en medio de esas aclamaciones. El paralelo en el Nuevo Testamento, San Lucas capítulo 1, versículo 44. Juan, me refiero a San Juan el Evangelista, Juan el Bautista, disculpen, estaba en el seno de su madre, ¿verdad? Santa Isabel estaba aún embarazada de San Juan Bautista. Saltó de alegría solamente al escuchar la voz de María. E Isabel exclamó en voz alta. Exclamó en voz alta, en griego se diría anafoneo, que es un grito de júbilo, ¿verdad? Es una palabra que solamente se ha dicho y se ha escrito para María, para expresar la alegría de Santa Isabel en representación del pueblo judío, y grita de júbilo al escuchar a María. Por último, el arca permaneció en los cerros de Judá, en casa de Obed-Edom, por 3 meses. En 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11. No nos movamos de ahí, ¿verdad? De 2 de Samuel, capítulo 6. Y tenemos ese mismo paralelo en
San Lucas capítulo 1, versículo 56. Estamos dando citas bíblicas. Estamos haciendo una comparación. Como el evangelista casi calca el Antiguo Testamento para señalar a María como el arca de la nueva alianza. Dice en San Lucas capítulo 1, versículo 56 también, que María permaneció 3 meses en los cerros de Judá, en casa de Isabel y su esposo Zacarías. Fíjense qué bonito paralelo hace San Lucas, que mira de reojo, ¿verdad?, lo que se realizaba con el arca de la alianza, que era la sombra de la nueva arca de la alianza, que es María. Pero ahora vamos a ver esa prefigura también, ese tipo con ese arca y la mujer que aparece en el cielo en Apocalipsis. Vemos en Apocalipsis a una mujer que va a dar a luz en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Que va a dar a luz a Jesús. Apocalipsis nos va haciendo referencia a esa mujer, ¿verdad? Una mujer que está a punto de dar a luz. También nos dice mucho del nuevo arca, ¿verdad? El libro de Apocalipsis podemos leer el capítulo 11 al final y comienzo del 12 para que podamos centrar y podamos encajonar lo que es el tema que estamos viendo. El libro de Apocalipsis dice que tanto el arca de la alianza como la mujer están presentes en el templo celestial. Apocalipsis capítulo 11 versículo 19 y Apocalipsis 12 versículo 2. Tenemos que recordar que cuando se escribió el Apocalipsis, San Juan no había hecho ni capítulos ni versículos. Cuando San Juan escribió Apocalipsis, lo escribió todo seguido. Por tanto, los últimos versículos del capítulo 11 de Apocalipsis viene a renglón seguido de lo que dice el capítulo 12. San Juan también hace ese paralelo. De repente vemos ese arca en el cielo y luego resulta ser que ese arca ya no es un cajón, ¿verdad?, sino que es una mujer, aquella que nos trajo a nuestro Señor, aquel que iba a regir al mundo con cetro de acero. Ambos son símbolos de una sola realidad, María. Y esto lo vemos porque San Juan hace una conexión explícita, ¿verdad? Presenta a ambas con la misma palabra. Apareció el arca de la alianza. Apareció en el cielo una señal, una mujer. En griego la palabra es ofté. Ese arca en el cielo no es el arca de Moisés, sino su cumplimiento. Es decir, María, la que llevó en su seno al Dios hombre en su propio cuerpo, siendo María el nuevo habitáculo de nuestro Señor, donde mora la presencia de Dios. Y no es que nosotros estemos inventando nada, sino que esto lo creían nuestros primeros hermanos en los primeros siglos. Esto no es una doctrina, no es una enseñanza que hayamos inventado en la iglesia hace 2 días atrás porque estábamos aburridos, sino esto es ver, entender la Sagrada Escritura con la teología de la Iglesia Católica. Una teología profunda. Por eso nuestros hermanos protestantes no entienden que veneremos a María. Su teología es muy de andar por casa. No es lo mismo admirar la belleza de un océano viéndolo de la superficie que
metiéndote dentro del océano, debajo de las aguas, y ver y descubrir toda esa belleza que ahí se esconde. Pues María es la obra perfecta de Dios. Dios, cuando quiso crear el arca, dio unas medidas exactas. Dio el diseño, cómo debía conformarse ese arca, con esos travesaños, con esos querubines. Dijo con qué material. Y materiales nobles, el mejor material. Por eso Jesús, por eso Dios mismo se diseñó, se dio el mayor placer, el mayor gusto que crearse una madre como él se merecía. María. Una mujer impecable, sin mancha. Dios se dio el lujo de darse a sí mismo la madre que como Dios, él se merece. Lo más excelente. Yo creo que hablando de María, la palabra excelencia, pues nos quedamos cortos. María es la obra cumbre de la creación. Por eso los católicos amamos a María. La única mujer en el mundo que ha tenido el honor de parir a Dios. ¿Sí? A Dios. A Jesús. A Cristo. La segunda persona de la Santísima Trinidad. Verdadero hombre, verdadero Dios. Por eso en la iglesia somos listos. Y tenemos esa concepción de María. Y por eso amamos a María. Por todas las obras que Dios hizo en ella. Tal como ella, exclama en el Magnificat. Porque grandes obras ha hecho Dios en mí. Espero que este video te guste, te haya servido para entender también a María dentro del plan de salvación de Dios. Amemos a María, porque amando a María, amamos también a Dios. María no nos aleja de Dios, sino que nos acerca de una manera sublime a su Hijo. Ella nos lleva de la mano a su Hijo. Hagan lo que Él os diga, decía la Virgen en Caná. Ella no quiere nada para ella, sino que ella te dice, haz lo que quiere mi hijo. Y ella como madre nuestra y madre de Dios es el nexo de unión entre nosotros y su hijo. Ella no quiere nada para ella, ella es la esclava del Señor. No hay mayor dignidad que esa, que ser esclavos del Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga.